Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Vladimir y en esta ocasión les voy a enseñar cómo podemos nosotros tabular nuestra boleta de encuesta, es decir, cómo hacer el trabajo de gabinete una vez que hayamos realizado nuestra encuesta. Existen diferentes programas que podemos utilizar para tabulación de datos. En este caso podemos utilizar Excel, SPS, Statas y otras aplicaciones que se pueden usar. En este caso nosotros vamos a utilizar Excel para poder tabular datos. El primer elemento es que tenemos que abrir nuestro programa Excel. Bueno, uno podemos tenerlo en nuestro escritorio que diga Excel 2016, Excel 2019, también la versión que ya está funcionando. Otra opción es también poner en el buscador la palabra Excel. Excel y ya tenemos ahí la versión. Hacemos clic en esa parte. Si en caso no, entonces podemos presionar Windows R y en acá en el ejecutar le ponemos Excel y damos Enter. Y enseguida va a abrir la aplicación. Entonces maximizamos, abrimos un documento en blanco y bueno, vamos a tener esta característica. Cada uno de estos cuadros se van a llamar celdas y se van a direccionar uno por las columnas. Las columnas van a estar expresados por el orden alfabético A, B, C, D y las filas van a estar más relacionados con los números. Entonces la intersección entre una columna y una fila, en este caso la B con relación a la B3, se va a marcar acá como B3, la relación que existe. Entonces cada celda se va a ir marcando. Entonces tenemos una infinidad de cuadros que vamos a ir utilizando. Entonces esta es la encuesta que se ha realizado. Tenemos preguntas como género, curso, edad, estado civil, grado de formación, si trabaja, qué tipo de trabajo es, opiniones, etc. Hasta la pregunta número 24, ¿no? Entonces nosotros vamos a ir haciendo, bueno, acá tengo un documento escaneado de una boleta que se ha ido llenando, ¿no? Es masculino, su edad, su estado civil, su grado académico que tiene, las escalas que ha ido planteando. Entonces nosotros vamos a empezar en la columna A. Nosotros vamos a poner el título. Toda esta fila 1 va a ser el título para que no nos vayamos desubicando, ¿no? Entonces va a ser para nosotros número, es decir, la numeración correlativa que va a tener cada encuesta. Número. Después vamos a utilizar un código. Entonces una vez que tengamos el código, esto nos va a servir para poder identificar alguna encuesta. Suponiendo que hemos tabulado mal, entonces podemos ir por medio del código a identificar la boleta de encuesta. En este caso tienen que tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? Que si existen varias personas que están tabulando la encuesta, es pertinente que cada uno vaya creando un código diferente a fin de que no se repita, ¿no? Suponiendo que yo empiezo a tabular las boletas 1, 2, 3, 4, 5, entonces la otra persona también 1, 2, 3, 4, 5 y cuando lo junte todo, bueno, no voy a saber a quién se refiere el código 1. Entonces una forma recomendable es poder hacer nuestras etiquetas en este caso. Yo para esta primera boleta mi código va a ser, lo voy a escribir con bolígrafo sobre esta misma encuesta, va a ser mis iniciales. En este caso BCP, voy a poner guión y puede ser 01 o simplemente 1, ¿no? Entonces en este caso voy a poner yo 01. Primero tenemos género. Nuestro columna género va a estar relacionado a lo siguiente. Nosotros estamos usando en la boleta de encuesta valores como en masculino A y en femenino B. Nosotros no podemos trabajar con valores A y con valores B porque cuando quisiéramos hacer la validación de instrumento nos va a salir error. Es por eso que no podemos usar estos valores. Es por eso que para nosotros todo lo que son A va a ser 1 y todo lo que es B va a ser 2. En este caso la persona tiene masculino, entonces para nosotros va a ser 1, ¿no? Estamos empezando con el primero, 1. Luego viene la casilla curso. En casilla curso tenemos que
Esto se realiza en la carrera de Sociología, tiene desde primer año hasta 10º año, ¿no? Entonces, algo que me estaba olvidando, ¿no? Entonces, recuerden que aquí está numerado género 1, entonces es recomendable trabajar 1 barra género. Curso es la pregunta número 2. Entonces ya me voy a ir identificando qué preguntas. Entonces en el curso ha puesto primer año. Para nosotros va a ser 1, segundo año será 2, tercer año será 3. Y tiene paralelo. Y sigue en la pregunta 2. Voy a poner 2 y paralelo. Entonces, como tenemos paralelos A, B, C. En sociología se tiene paralelos A, B, C. Para nuestro caso va a ser 1 va a ser igual a A para el paralelo A. 2 va a ser igual para el paralelo B. Y 3 va a ser para el paralelo C, ¿no? Ese es nuestro enunciado. Entonces, vamos a poner, en este caso es paralelo nocturno, dicen. Los nocturnos son paralelos C. Ponemos C. Seguimos avanzando. Vamos a poner edad, que es la pregunta 3. Edad. Y vamos a dejar aquí libre criterio. En este caso la persona tiene 52 años. Pasamos a la pregunta número 4. Pregunta 4 que dice estado civil. Entonces, en la pregunta estado civil voy a poner, tenemos que A, para nosotros 1 va a ser igual a A, que es este caso soltero. 2 es igual a B, que va a ser casado o casada, ¿no? Entonces, y así sucesivamente. Para nuestro caso, la persona encuestada es la casilla B, que va a ser 2. Luego nos vamos a la pregunta 5. La pregunta 5 nos dice que es el grado de formación. Grado, no voy a poner espacio, ¿ya? Formación. Grado de formación tenemos de la misma manera. La formación tenemos que 1 va a ser igual a nosotros, universitaria. 2 para nosotros va a ser igual a técnico superior concluido, dice, ¿no? 3 y así sucesivamente. Tenemos licenciatura concluido, dice, ¿no? Entonces, para nuestro caso es la persona técnico de formación, es licenciatura, en este caso 3. Vamos a la columna 6, que dice si trabaja. En esta parte es una palabra condicional, si trabaja. Entonces, dice que nuestro 1 va a ser igual a sí, nuestro 2 va a ser igual a no. Nos dice que sí trabaja. Entonces, nos vamos a la pregunta 7, que dice ¿qué tipo trabajo? La 7 nos dice que tenemos las respuestas de 1, que va a ser igual a institución pública, 2 va a ser igual a institución o empresa privada. En este caso el 1 es institución pública, es el inciso A, ¿no? Cabe resaltar. Inciso B va a ser 2. Entonces, dice que trabaja en una institución o empresa privada, es decir, 2. Luego tenemos la pregunta número 8, que dice, en tu opinión estás de acuerdo, dice, ¿no? Entonces voy a poner simplemente opinión, nuevo docente. No puedo poner toda la pregunta, ¿no? Por eso tengo la boleta de encuesta. Entonces, para la opinión dice, inciso A, muy de acuerdo, que para nosotros va a ser 1, ¿no? Como ya los iba recalcando. 2 igual, de acuerdo, inciso B, de acuerdo, inciso 3 igual va a ser, C va a ser ni de acuerdo ni en desacuerdo. Listo, en este caso la persona ha respondido 1, inciso A, muy de acuerdo. Vámonos a la pregunta 9,
9 que nos dice opinión. De la misma manera va a ser opinión. Otra. Voy a poner ya. Entonces dice es la misma jerarquía que tiene esta. La pregunta 8 y dice en este caso es 1. Vamos a la pregunta 10 que nos dice en una escala del 1 al 10 calificación de docentes. Le ha puesto 5. De la misma manera la pregunta 11 nos dice nosotros tenemos que guiarnos con la boleta de encuesta, ¿no? Aquí simplemente son títulos cortos. Calificación de otra universidad o UMSA, dice, ¿no? Entonces vamos a poner una escala 7, como lo puso la boleta. Seguimos con la boleta de encuestas, la pregunta número 12. La pregunta 12 nos dice, miren, que la pregunta 12 dice que puede seleccionar uno o varias casillas. Ya, entonces, necesariamente para la pregunta 12 tenemos que separar entre 1, 2, 3, 4, incluso 5 si hubiese. Entonces voy a poner 12 inciso A, que sea con tema, que sea 12 inciso B, experiencia, 12 inciso C, uso MAT. Pasamos a la pregunta 13 que dice califica a material didáctico. Entonces simplemente voy a poner y nos dice 1, 2, 3. La respuesta 3. Vámonos a la pregunta 14 que dice limitación. Voy a poner 14 limitación. Entonces vamos a poner que le puse 1 y fíjese que aquí tiene una selección, una respuesta abierta. Entonces vamos a poner 14 A o texto. Voy a poner 14 A texto, es decir que solo los que respondieron sí tienen que especificar. Aquí dice orden de escritura en pizarra. Listo, me voy a la 15 que dice escala comprensión, voy a poner y la he puesto 10, incomprensible. La pregunta 15. La pregunta 16 dice 10, docente se deja comprender. Voy a poner y los dice incomprensible. La pregunta 17 combinar experiencia y todo lo demás dice. Entonces la pregunta 17 tiene inciso 1, 2, 3. Voy a poner 1. La pregunta 18 dice selección. Entonces en este caso hemos puesto que no corresponde. Vámonos a la pregunta 19 y los 19 conocimiento idioma, dice, ¿no? Dice aquí, sí, necesita conocer idiomas. La pregunta 20, la 20 va a estar en blanco. Entonces vámonos a la 21, diplomado. Entonces está muy de acuerdo en que tengan diplomado. La pregunta 22 dice que tengan especialidad. Entonces lo ha puesto en blanco, lo ponemos 0, ¿ya? La pregunta 23 dice maestría. Maestría ha puesto muy de acuerdo, 1. La pregunta 24 también está muy de acuerdo, que es doctorado. Y dice, tampoco lo ha puesto nada, ¿no? Entonces dejamos en blanco. 25, la pregunta 25 dice
De acuerdo con requisitos. Pregunta 25 dice requisitos y está con la pregunta 2. En la pregunta 26 dice que está de acuerdo con profesional y divertido de docencia debe tener producción intelectual. Entonces ponemos la pregunta 26, ponemos 2, está de acuerdo. La pregunta 27, ahí terminaría, ¿no? Entonces, esto sería todo nuestro modelo para realizar la tabulación. Entonces, esto simplemente voy a borrar, porque eso simplemente era para explicación. Ahora sí, concentrémonos en esto. Empiezo a tabular la segunda encuesta que lo tengo allí y voy a crear mi código -02 y lo pongo en la encuesta. En este caso es género más femenino. Sigue siendo el curso primero, sigue siendo el paralelo C. Ay, perdón. En este paralelo igual. Vamos a poner 1 para nosotros A, paralelo B es 2 y paralelo C es 3. En este caso paralelo va a ser 3. Edad 34 años, estado civil, está soltero, 1. Y así sucesivamente se tienen que ir llenando las boletas de encuesta. Cuando se va a hacer encuestas, tabulaciones, hasta los valores, no sé, hasta 500, 100, 200. Si se van a trabajar en equipos, es recomendable no modificar las columnas, es decir, me refiero a estas, no modificar. ¿Por qué? Porque si modificas, todas las respuestas se van a mover, ya va a quedar hasta la AH, ¿no? Entonces va a aparecer hasta ahí. Entonces ya, como usamos simplemente valores 3, 4, 4, 3, entonces va a ser complicado identificar dónde se cometió el error. Entonces es recomendable que no se añadan más columnas y todo lo demás se vaya trabajando acá en el tema de codificación. Entonces, si existen preguntas en blanco, la única solución es que lo dejemos también en la respuesta en blanco. ¿Ya? Al menos que pueda ser curso que lo dejó en blanco. Y bueno, pues como tenemos el conjunto de encuestas, podemos inferir y decir que esto sigue siendo del curso primero, ¿no? Esto sigue siendo el curso. Ahora, ¿qué pasa cuando nuestras respuestas ha marcado 2 casillas? El encuestado ha marcado 2 casillas y solo en esa pregunta podía marcar una sola vez. Entonces, tenemos 2 opciones ahí. O bien lo dejamos en blanco la respuesta, o bien inferimos de la misma manera, a libre criterio del investigador, de que puede ser una de esas 2 opciones. Cualquiera de los dos va a influir y no va a influir en ninguna medida, ¿no? Entonces, se tiene esas opciones. Entonces, vamos a darle más estética. Voy a pintar todo esto y voy a poner tablas a todas las columnas. Muy bien, en este caso las preguntas, por ejemplo 12, voy a pintar de un color. Vamos a ponerle un colorcito así un poco agradable para que el tabulador reconozca que existe una complementación. Por ejemplo, el curso del 2 paralelo, entonces vamos a pintar de la misma manera un color que sea un poco agradable a la vista para que sepan en qué casilla está, ¿no? Y de la misma manera tenemos preguntas como la 14 que tienen 2 casillas. Entonces vamos a ponerle un color diferente para que lo vayan reconociendo y no tengan ningún inconveniente, ¿no? Entonces, eso ha sido todo sobre lo que es la tabulación de encuestas. Entonces, bueno, lo ideal es que empiecen a tabular y vayan construyendo, ¿no?, su hoja de tabulación. Bueno, estos datos en otro momento también se les explicará cómo podemos directamente exportarlo a SPS, ¿no? Exportarlo a SPS y listo, podemos trabajar ahí con mayor soltura, ¿no? Eso ha sido todo. Mi nombre es Vladimir y hasta la próxima.